Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y lleno de matices, el matrimonio en la Edad Media. Este periodo histórico está lleno de historias intrigantes, estrategias de poder y tradiciones que aún hoy nos sorprenden. Así que si quieres saber cómo estos enlaces no eran solo cuestiones de amor, sino poderosas herramientas políticas y económicas, quédate con nosotros hasta el final. No olvides dejar un like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¡Comencemos! El matrimonio en la Edad Media era una institución que iba más allá del amor romántico. Era una herramienta estratégica que servía para consolidar el poder, formar alianzas y asegurar la continuidad de los linajes. En una época donde la vida y la muerte dependían en gran medida de la política, los matrimonios se convertían en alianzas calculadas que podían cambiar el rumbo de reinos enteros. Las familias nobles, en particular, veían en estos enlaces una forma de aumentar su riqueza, su influencia y su territorio. A lo largo de este vídeo exploraremos cómo los matrimonios se formaban, las complejas negociaciones que se llevaban a cabo, la importancia de la dote y las repercusiones políticas de estas uniones. También descubriremos cómo las ceremonias de matrimonio eran celebraciones opulentas que reflejaban el estatus social y la riqueza de las familias involucradas. 1. De los aspectos más interesantes del matrimonio medieval es la dote, que consistía en bienes, tierras o dinero que la familia de la novia aportaba al matrimonio. Pero, ¿qué significaba realmente la dote? Era mucho más que un simple regalo. Era un símbolo del estatus de la familia de la novia y una garantía para su bienestar en caso de que el matrimonio fracasara. Imagina que tu futuro estuviera ligado a la fortuna de otra familia y que la dote fuera tu única seguridad. Las dotes podían ser extraordinarias, incluyendo tierras fértiles, castillos, joyas, ganado e incluso dinero en efectivo. En algunos casos, la dote era tan significativa que podía cambiar la suerte de una familia entera. Las negociaciones para determinar la dote eran meticulosas y podían durar meses e incluso años. Los padres de ambos lados se reunían para discutir los términos del matrimonio, y estos términos incluían no solo la dote, sino también los derechos de la herencia y la gestión de las propiedades. Es fascinante pensar en el nivel de detalle que se incluía en estas negociaciones. Los contratos matrimoniales, que eran documentos formales, especificaban qué territorios serían controlados por la nueva pareja y se aseguraban de que todas las partes cumplieran con los términos acordados. Esto daba una sensación de seguridad, pero también reflejaba la seriedad con la que se tomaban estas uniones. Pero, ¿por qué eran tan importantes estos matrimonios en el contexto de la política medieval? La respuesta es simple. Los matrimonios eran esenciales para la estabilidad política. Las alianzas matrimoniales podían prevenir guerras y fortalecer la posición de un reino. Al establecer lazos familiares entre posibles rivales, se creaba un sentido de compromiso mutuo que podía ser vital en tiempos de conflicto. Imagina a un príncipe de un reino casándose con una princesa de otro reino. Este tipo de unión no solo unía a dos individuos, sino que establecía un vínculo entre sus respectivas familias y reinos. La paz podía durar décadas gracias a estas alianzas, que a menudo se concertaban incluso cuando los novios eran niños. Desde temprana edad, estos niños eran preparados para desempeñar papeles fundamentales en la diplomacia y la política. Una vez que se llegaba a un acuerdo, se redactaban contratos matrimoniales formales. Estos documentos legales eran detallados y específicos, firmados por testigos y notarios. Se aseguraban de que todas las partes cumplieran con los términos acordados, creando así un marco legal que respaldaba la unión. Estos contratos no solo cubrían condiciones económicas y políticas, sino que también abordaban aspectos personales y domésticos, como el tratamiento de la esposa y la educación de los hijos. El matrimonio en sí era un evento significativo, marcado por ceremonias elaboradas y festividades que podían durar días. La ceremonia no solo era una celebración personal, sino un evento público que consolidaba el nuevo pacto ante la comunidad. Estos festejos incluían banquetes opulentos, música y danza, reflejando la importancia de la nueva alianza. Los banquetes eran espectaculares. Imagina mesas decoradas con platos exóticos, vinos finos y una variedad de manjares que simbolizan la riqueza de las familias. La novia y el novio vestían ropas suntuosas, a menudo adornadas con joyas que destacaban su estatus. Los invitados venían de lugares lejanos para presenciar la unión, creando un ambiente de celebración que unía a la comunidad.
Pero más allá de la alegría, estas ceremonias eran también una manifestación del poder y la riqueza de las familias involucradas. Era un espectáculo que demostraba no solo el amor entre los dos, sino la fortaleza de las alianzas políticas que se estaban formando. Y en una época en la que la imagen y el prestigio eran cruciales, cada detalle contaba. Una vez que la ceremonia terminaba, la pareja comenzaba su vida juntos, una etapa que a menudo traía desafíos inesperados. Aunque muchos de estos matrimonios eran arreglados y los novios no se conocían bien antes de casarse, debían aprender a vivir juntos y gestionar sus responsabilidades compartidas. La vida cotidiana de estas parejas estaba profundamente influenciada por las decisiones tomadas por sus padres y las expectativas sobre ellos eran altas. Los hijos nacidos de estas uniones jugarían un papel crucial en la continuidad de las alianzas. A menudo, estos niños eran prometidos en matrimonio desde una edad temprana, asegurando futuros pactos. Por ejemplo, un hijo de un rey podría ser prometido a la hija de un noble de otra región, creando lazos que fortalecían ambas familias. Esta práctica no solo consolidaba el poder familiar, sino que también aseguraba la estabilidad política a largo plazo. Las uniones matrimoniales podían tener efectos duraderos en la estructura política de una región. Por ejemplo, el matrimonio entre una princesa francesa y un rey inglés no solo unía a dos personas, sino que también podía suavizar las tensiones entre sus países y abrir nuevas rutas comerciales beneficiosas para ambos. Este tipo de matrimonio podía ser el factor que cambiara el curso de la historia. Sin embargo, estas alianzas también podían generar conflictos. Si los acuerdos no se respetaban, o si alguna de las partes sentía que había sido perjudicada, la tensión podía escalar rápidamente. La diplomacia matrimonial era un juego delicado y cualquier error podía tener consecuencias graves. Ahora, centrémonos un poco más en la dote. Este concepto, que puede parecer simple a primera vista, era en realidad una cuestión de gran complejidad. La dote no solo era una suma de dinero o una lista de bienes, era una representación del estatus social y de las expectativas familiares. La familia de la novia se aseguraba de que la dote fuera adecuada, a menudo comparable a la riqueza de la familia del novio. Esto podía incluir no solo bienes materiales, sino también tierras que serían cruciales para la economía de la nueva familia. Además, la dote tenía una función práctica. En caso de que el esposo falleciera o el matrimonio terminara, la esposa podía contar con la dote como su seguro. Esto proporcionaba un nivel de seguridad en una época en la que las mujeres a menudo dependían de sus esposos para su bienestar económico. Las negociaciones en torno a la dote eran intrincadas. Los padres de la novia podían utilizar la dote como un medio de presión, asegurando que el novio y su familia cumplieran con las expectativas. Si la dote era considerada insuficiente, las familias podían rechazar el matrimonio o pedir más en las negociaciones, lo que podía llevar a un estancamiento en el acuerdo. Los contratos matrimoniales eran esenciales para garantizar que todas las partes cumplieran con sus obligaciones. Estos documentos no solo cubrían las condiciones económicas, sino que también abordaban cuestiones personales. En algunos casos, podían incluir cláusulas sobre la educación de los hijos, la gestión de los bienes comunes e incluso el tratamiento que recibiría la esposa. Estos contratos se redactaban con gran cuidado y se guardaban celosamente. Eran documentos legales que podían ser consultados en caso de futuras disputas. En un mundo donde las decisiones podían tener repercusiones a largo plazo, el matrimonio era una cuestión de gran seriedad. Hay que decirlo, la mayoría de los matrimonios en la Edad Media eran arreglados. Pero, ¿qué pasaba con el amor en todo esto? Es cierto que el amor romántico no era la base de estos acuerdos, pero eso no significa que no pudiera surgir. A menudo, los esposos aprendían a quererse con el tiempo, adaptándose a sus roles y responsabilidades. Sin embargo, también había casos en los que el amor era un factor en las negociaciones. Algunas parejas, aunque en menor medida, encontraban maneras de involucrar sus sentimientos en la decisión final, pero en general, el interés político y económico prevalecía. A lo largo de la historia, ha habido matrimonios que han cambiado el curso de eventos históricos. Uno de los ejemplos más destacados es el matrimonio entre Enrique VIII de Inglaterra y Catalina de Aragón. Aunque comenzaron con una fuerte conexión política, la relación se volvió tumultuosa, dando lugar a la ruptura con la Iglesia Católica y a la creación de la Iglesia de Inglaterra. Otro ejemplo es el matrimonio entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria. Esta unión no solo unió a dos grandes casas reales, sino que también jugó un papel crucial en la política europea de la época, estableciendo la paz entre Francia y España.
Estos matrimonios no solo reflejan el poder y la influencia de las familias, sino que también muestran cómo el amor, la política y la economía estaban entrelazados en una compleja red de relaciones. Una de las historias más fascinantes sobre matrimonios en la Edad Media es la de Juana la Loca, la hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Juana fue conocida no solo por su trágica historia personal, sino también por las implicaciones políticas de su matrimonio con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria. Juana, quien fue prometida a Felipe desde joven, se casó con él en 1496. Este matrimonio fue diseñado estratégicamente para fortalecer los lazos entre las coronas española y austríaca, consolidando el poder de la dinastía Habsburgo en Europa. Sin embargo, la historia de su relación es un ejemplo perfecto de cómo el amor, la locura y la política se entrelazan de manera compleja. Lo realmente asombroso de su historia es cómo el amor de Juana por Felipe la llevó a la locura. A lo largo de su matrimonio, Juana se obsesionó con su esposo, quien era conocido por su atractivo físico y su carisma. Esta devoción se tornó en desesperación cuando Felipe comenzó a tener relaciones con otras mujeres, lo que desató la angustia de Juana. Su dolor fue tan intenso que se dice que llegó a perseguir a Felipe por los pasillos del palacio, mostrando un comportamiento que muchos consideraron inusual. La situación se volvió aún más complicada cuando Felipe falleció en 1506. Juana, devastada por su muerte, quedó sumida en una profunda depresión y comenzó a comportarse de manera errática. Se la conocía por llevar el cuerpo de su esposo embalsamado a donde quiera que iba, negándose a separarse de él incluso en su muerte. Esta devoción extrema y su estado emocional llevaron a que se la considerara loca, de ahí el apodo que la perseguiría durante toda su vida. La historia de Juana la Loca es un recordatorio muy impactante de cómo el amor puede entrelazarse con la política en formas muy inesperadas. Su matrimonio, aunque diseñado para ser una unión de poder y fortaleza política, terminó en tragedia y locura, revelando la fragilidad de las emociones humanas incluso en el contexto de alianzas estratégicas. Este episodio no solo refleja las complejidades del amor y el matrimonio en la Edad Media, sino que también pone de relieve cómo los destinos personales pueden influir en la historia de naciones enteras. Así que la próxima vez que pienses en matrimonios históricos, recuerda la historia de Juana la Loca. Un ejemplo extraordinario de cómo el amor y la política pueden tener consecuencias sorprendentes y trágicas. En conclusión, amigos, los acuerdos matrimoniales en la Edad Media eran mucho más que un simple enlace personal. Eran instrumentos políticos y económicos vitales que moldeaban el destino de reinos enteros. Cada matrimonio representaba una jugada estratégica, una forma de consolidar poder y riqueza y una garantía de estabilidad a largo plazo. La dote, los contratos matrimoniales, las ceremonias elaboradas y las negociaciones meticulosas eran solo algunas de las piezas del rompecabezas que formaban parte de esta compleja institución. Aunque hoy en día podemos ver estos matrimonios a través de la lente del romance, en su momento eran cuestiones de vida o muerte para las familias involucradas. Así que ahora que hemos explorado la complejidad del matrimonio en la Edad Media, nos gustaría saber tu opinión. ¿Te sorprende cómo el amor y la política estaban tan entrelazados en ese tiempo? Deja un comentario aquí abajo con tus pensamientos y experiencias. Sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribirte para más contenido interesante y activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada y créeme, a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Además, no olvides compartir este vídeo con tus amigos, familiares y seres queridos. Estoy convencidísimo que les encantará saber más acerca del matrimonio en esa época fascinante, la Edad Media. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo vídeo. Adiós.